tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión jurídica que denominamos Una Mirada a la Justicia para conocer la ley y vivir en sintonía. Siempre estamos con ustedes en toda esta parte de asesoría, consultoría y representación jurídica porque buscamos que tengan una comprensión mucho más amplia en términos de derecho, en la legislación y en una cantidad de normas que todos los días cambia, que todos los días le damos una interpretación distinta y que obviamente esas interpretaciones que llamamos doctrina nos sirven para sustentar cualquier tipo de litigio o demanda judicial. Les recordamos que la Organización Una Mirada a la Justicia está ubicada en Medellín, en el sector del estado de Florida, en la carrera 71, número 4626, y que nuestras líneas telefónicas siempre están abiertas para que ustedes nos contacten y nos llamen, y son 503-0812 y 503-6277. En este programa siempre procuramos hablar sobre diferentes áreas del derecho, no nos quedamos en una sola área, trabajamos las diferentes áreas con profesionales que son especializados en ella. Y por eso en programas pasados hemos trabajado mucho el área penal, y el próximo martes va a estar nuevamente nuestro abogado penalista, el doctor Nicolás, hablando sobre lo que tiene que ver con ese proceso penal que es tan interesante a todos ustedes. Hoy nos vamos a enfatizar un poco en lo que tiene que ver con el área laboral, porque también son muchas las consultas, las preguntas, los mensajes que hemos recibido de todas las personas que nos conocen y que de alguna manera tienen algún tipo de vinculación laboral con alguna empresa. Por eso hoy vamos a desarrollar una especie de casuística en laboral. Casuística significa que a través de una pregunta que nos hace un usuario, un cliente, un televidente, pues vamos a desarrollar de una manera amplia la solución, y esa solución posiblemente le puede servir a usted también para el caso que se presente. Recuerden que el derecho tiene como objetivo principal moderar el sujeto en el aspecto de comportacional, desde sus actos jurídicos, y el derecho específicamente laboral se relaciona con los aspectos que tienen que ver con el empleado y el empleador. Muchos sabemos del derecho laboral, pero hay que profundizar en otras áreas que son desconocidas para ustedes. Por eso, a través de la alianza que tenemos con uno de nuestros abogados investigadores, pues vamos a poner unos abogados de apoyo que nos van a servir para resolver cada una de las inquietudes. Una inquietud principal con la cual iniciamos es la que tiene que ver con los brazos caídos, así los llamamos comúnmente. ¿Qué son esos brazos caídos? ¿Cómo nos los tienen que pagar? Y para eso vamos a dar entonces el bono de apoyo, y ustedes van a estar muy pendientes y muy concentrados porque la respuesta es muy concreta y les va a servir bastante a todos ustedes. Vamos a ver entonces la respuesta a la inquietud que nos hace uno de los usuarios. En México, la capital de Vela, dice lo siguiente: ¿qué son los brazos caídos? Se requiere el no pago de las prestaciones sociales por incumplimiento del empleador. Muy bien. Las expresiones de brazos caídos o salarios caídos hacen referencia a la sanción que se le va a imponer al empleador por no pagar oportunamente salarios y prestaciones sociales al finalizar el contrato de trabajo, como lo establece el artículo 65 del Código Laboral. En Colombia está establecido el castigo por no pago oportuno al final de la relación laboral en un día de salario por cada día de retraso. Y el artículo 65, los que estén interesados en este tema, debe ser interpretada en dos sentidos. Aquellos trabajadores que laboran desde antes del año 2002 o antes del año 2002, o los que son ahorita nuevos y sus salarios están supeditados a que estén por encima o por debajo del salario mínimo. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque después de 2 años de mora, en algunos casos,
en determinados casos, después de 2 años de mora, se paga ese taxímetro, que es un día de salario por cada día de retraso. Cuando se completen 2 años de mora, a partir de ese momento se empieza ya no a generar un día de salario, sino que se empieza a generar intereses de mora. Entonces, de todas maneras, estamos hablando de muchísima plata a título de castigo por demorarse. Por eso siempre insisto, si un contrato termina de golpe, y cuando digo de golpe, que es una expresión un poco popular, o de verdad popular, cuando termina intempestivamente, o sea, que el empleador no lo esperaba, o el trabajador no lo esperaba, como es un despido por una situación que pasó, una diligencia de descargos, hoy mismo se fue, o a las 6 de la tarde me pasa a entregar una carta de despido. Bueno, en esos casos excepcionales donde no se esperaba, hay que pagar la liquidación al trabajador lo más rápido posible, preferiblemente para que ese margen de la buena fe que ha hecho la Corte Suprema sea legal, es págasela en el siguiente corte de pago mensual quincenal de salario. O sea, el próximo 15 más cercano, o el próximo 30 más cercano, ese día se le paga la liquidación al trabajador a más tardar. Ahora, si estamos hablando de terminaciones de contratos de trabajo, donde el empleador conocía con antelación la fecha exacta de terminación, como por ejemplo, cuando el empleador le pasa un preaviso diciéndole, señor, no se le va a prorrogar, se le termina dentro de un mes y no se va a prorrogar, o cuando el trabajador, sin estar obligado a hacerlo, pero lo hace y dice, señor empleador, me permito renunciar y trabajar hasta tal día, trabajará 8 o 15 días más, o sea que el trabajador preavisa a la empresa. En esos casos, la empresa conoce con antelación la fecha exacta de terminación. En esos casos, señores, el día final, ese día a las 6 de la tarde del otro día, pagan la liquidación. Porque la mora en esos casos, cuando el empleador sabe con antelación la fecha de terminación, es allí donde los jueces de la República no perdonan la sanción moratoria. ¿Ok? Bueno. Repito, artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. En el derecho laboral son muchos los aspectos que tenemos que conocer, que tenemos que saber, y por eso el programa lo vamos a hacer específicamente en este aspecto, dado que la mayoría, si no es que lo ideal es que seamos todos los ciudadanos colombianos, debemos tener mínimamente un empleo, y ese empleo debe estar regulado de la mejor manera a través de un contrato de trabajo, y obviamente en correlato pues el empleado tiene un empleador que debe también garantizar los derechos y las obligaciones que se tiene tanto en el contrato laboral como en la relación de trabajo. Para sustentar también un poco más y apoyar el dado que acabamos de ver, y dado que las preguntas que tenemos a diario de todos ustedes los televidentes es importante resolverlas, les decimos que lo que se llama preaviso como tal en la legislación laboral ya no existe. Se debe preavisar siempre y cuando el empleado con su renuncia ocasiona un perjuicio irremediable al empleador. Si le ocasiona un perjuicio irremediable, debe pagar preaviso. De lo contrario, si usted está con la intención de renunciar a su empleo, de renunciar a su trabajo, lo puede hacer y de manera inmediata puede dejar de llevar a cabo su trabajo. Otra pregunta que nos llega a través de nuestros correos es la siguiente, y que tiene que ver mucho con la parte de la humanidad que debe tener la ley también, y es en el sentido de si los empleados deben de tener obligatoriamente un tiempo prudencial para tomar un descanso o para almorzar. Muchas veces no sabemos si ese descanso está dentro de las 8 horas de trabajo, o si el descanso tiene que ver con horas extras al trabajo que hacemos. Por eso, con el doctor Alexandre Coral vamos a ver la respuesta que tiene a la inquietud
que nos facilita una de las televidentes, y ustedes van a ponerle mucho cuidado para que podamos tener en cuenta que tienen unos derechos que son inquebrantables y que nada ni nadie, y menos el empleador, puede pasarse sobre ellos. Vamos a ver entonces si los empleados tienen derecho a tener un descanso o un tiempo para almorzar. Son dos preguntas. El Código Laboral dice que el trabajador tiene derecho a 1 hora de descanso para tomar su almuerzo. ¿Esa hora es parte de las 8 horas de trabajo? Muy bien, la respuesta nos la da el artículo 167 del Código Laboral. Lo primero es, mire la imprecisión de esta pregunta de Jorge. Nos dice, la norma nos habla de 1 hora para el almuerzo, o para el descanso del mediodía, o para comida. 1 hora, ¿eso corresponde dentro de las 8 horas? ¿Por qué hago mención a lo de 1 hora? Porque la norma en ninguna parte nos dice de cuánto tiempo es la jornada del mediodía. ¿Correcto? En ninguna parte. Lo que nos dice el artículo 167, y me voy a permitir leerlo por si ustedes no lo alcanzan a leer, dice lo siguiente: artículo 167 del Código Laboral, distribución de las horas de trabajo. Las horas de trabajo durante cada jornada deben distribuirse al menos en 2 secciones, con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. Punto. Mire que en ninguna parte la norma nos dice que el mediodía debe ser de 1 hora, o de 2 horas, o de 1 hora y media. Lo que el Código Laboral nos está diciendo es que la empresa debe dar al mediodía, cuando parte la jornada, respectivamente para almuerzo o para comida, debe ser un tiempo de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. Y es la costumbre que ha llevado a que mucha gente utilice la famosa hora y media o 2 horas. ¿Está claro? Pero en ninguna parte hablamos de un tiempo exacto, sino de un tiempo racional, de acuerdo a las circunstancias. Ahora, ese tiempo, esa media hora, esas 2 horas, esa hora y 40, esa hora y media, las 45, el tiempo que sea a la mitad de la jornada, ¿se tiene o no se tiene en cuenta dentro de las 8 horas de la jornada diaria? Y la respuesta es no se computan, están por fuera de la jornada de trabajo. El mismo artículo 167, en su parte final, lo dice: el tiempo de este descanso no se computa en la jornada. ¿Está claro? Por eso es que popularmente siempre me da como ejemplo que la jornada de trabajo va de 8 a 12 y de 2 a 6. Hay 8 horas. En la mitad hay 2 de descanso. O muchas veces escuchamos decir que de 8 a 12 o de 1 a 5. ¿Está bien? A 8 horas totales de trabajo, pero esa hora intermedia de descanso no hace parte de la jornada de trabajo. ¿Ok? Bueno, esa es la segunda pregunta, Jorge. Dice, ¿es correcto para que se ofrezca mayor tiempo de atención aumente la cantidad de horas de descanso para almorzar? Aquí, Jorge, no es claro al preguntarnos, nos dice para aumentar el mayor tiempo de atención. ¿Pero atención hacia quién? ¿Atención del trabajador en sus labores? ¿O atención al cliente? No sabemos a qué se refiere. Presumo que estamos hablando, por el contexto de las preguntas, que hace referencia a que el trabajador tenga mayor atención, concentración en su trabajo. Si es así, pues obviamente que muchos estudios en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, y sobre todo que lo ponen en práctica desde hace muchísimos años las empresas orientales, no solamente en China y en Japón, sino en toda la parte de Asia. Las empresas acostumbran a dar grandes jornadas o jornadas extensas de descanso al mediodía
no solamente el tiempo racional para almorzar, sino el tiempo racional para que la persona pueda descansar físicamente, e incluso las grandes factorías en Japón, en Corea, por ejemplo, por la fábrica de Hyundai, han adaptado zonas de descanso, como camillas, para que la persona pueda descansar durante 15 o 20 minutos, totalmente recostada en unas sillas cómodas, y de esa manera en el trabajador que la jornada de la tarde o la segunda jornada tenga mayores niveles de concentración en su labor. ¿Ok? Eso no es un mito, sino que eso es una realidad demostrada nuevamente a través de pruebas científicas. Lo ideal en el derecho es que todos nosotros tuviéramos cada código, un código en el área laboral que existe, el código penal, el código civil, y de esa manera ustedes pueden leer cada uno de los artículos y saber qué comportamientos son los que deben llevar a cabo en determinada situación. Todo lo que nosotros como abogados hablamos y todo lo que exponemos está regulado, está codificado, y esos códigos son públicos. Ustedes los pueden bajar por internet, ustedes los pueden comprar en libros, o también los pueden ver a través de programas como este. Esos códigos van a ser como la Biblia, que nos sirve a nosotros como abogados para poder trabajar un proceso, para poder llevar a cabo un procedimiento o un trámite. Y lo que pasa con esos códigos es que dentro de los códigos hay artículos. Esos artículos relatan, manifiestan o describen una conducta que para nosotros debe ser interpretable, o que obviamente también las altas cortes o los mismos jueces interpretan. Por eso a veces decimos que en el derecho no está hecho, porque yo interpreto de una manera, otro abogado puede interpretar de otra manera, y así sucesivamente. Las personas interpretamos de acuerdo a la percepción que podamos tener. Por eso es bien importante que ustedes vayan sabiendo que estos códigos existen, que ustedes los pueden tener, que los pueden leer y que también los pueden interpretar, para que de esa manera defiendan sus derechos. Ahora vemos un fiel retrato de lo que también es humanidad. A veces no necesariamente están contempladas todas las normas en estos códigos, porque la sociedad va evolucionando mucho más rápido que la ley, y cuando la norma no contempla algunos comportamientos o algunos actos, pues esos vacíos deben ser llenados de alguna manera. Y aquí es importante llamarlo de la manera más humana, más condescendiente con el ser humano. Entonces, si hablamos de que hay un tiempo para almorzar, obviamente ya dependiendo de la empresa en la que usted está, una buena empresa de un buen tiempo para tener su momento de descanso, una buena empresa le va a dar ese tiempo, ese espacio para que se recupere y continúe sus labores. Por eso es importante que tengan en cuenta que lo principal es que el derecho se lo tienen, pero el tiempo como tal es una política empresarial. Otra política que muchas empresas tienen, y estas políticas están escritas o están descritas en el reglamento de trabajo, es cuando un empleado necesita un permiso, ya sea para una cita médica o para algún tipo de actividad extralaboral que tenga que llevar a cabo. Esos permisos hay que mirar. Hay permisos que son remunerados, otros que no son remunerados. Acá tenemos una inquietud de uno de los estudiantes que vamos a resolver frente a cómo vamos a resolver esos permisos que pagamos en la empresa. Si es legal que nos den los permisos o si no es legal. Vamos a ver entonces el valor de apoyo. Estén muy atentos a la respuesta a esta pregunta, que también puede ser su caso. Si un empleado pide permiso para una cita médica y se toma una hora, ¿se descuenta todo el día y el domingo, o cuál es el procedimiento? Muy bien. Una pregunta tan particular. El trabajador solicita un permiso para una cita médica, pero resulta que se toma toda la mañana, por ejemplo. Pregunta si se puede descontar toda la hora del salario o el
de procedimiento laboral. No, partamos por lo siguiente. Si el trabajador solicita un permiso para una cita médica, esa ausencia es justificada, al punto que es avalada previamente por el empleador. Primera situación. Segundo, miramos cuánto tiempo se tomó. Entonces hay que determinar a qué hora la cita médica, porque si la cita médica es a las 9 de la mañana, es posible que el trabajador solicite salir de su casa directamente al médico y una vez termine la cita médica irá al trabajo. Conociendo de pronto algún tipo de ciudad como Bogotá, por ejemplo, por el caos vehicular y demás, es posible que el trabajador se haya desocupado a las 10:19 de la mañana, pero no alcance a llegar hasta las 12 de la mañana, entonces llega para la jornada de la tarde. En ese caso, esa ausencia, si bien el médico se demora media hora, sus desplazamientos para llegar nuevamente al sitio de trabajo, pues obviamente se va a prolongar y va a hacer que de pronto el trabajador termine perdiendo toda la mañana o toda la tarde. Pero en todo caso, fue permitido por el empleador esa ausencia. ¿Está claro? Cosa distinta es, vámonos a un caso hipotético, es que la cita médica sea a 1 o 2 cuadras de la empresa, a las 8 de la mañana, se supone que tipo 8 o 9 ya está desocupado y el trabajador no regresó. Entonces hay que ver caso concreto, particular, para determinar si es una ausencia injustificada. Pero en primera instancia, si el trabajador pide permiso, ese tiempo es una ausencia justificada y por consiguiente no me puede afectar ni el salario ni tampoco me puede afectar la jornada dominical, o mejor, no me puede afectar el pago del día remunerado de descanso, que es el séptimo de la semana. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver esto? Vamos al artículo 173 del Código Laboral. ¿Qué nos dice la norma? Remuneración jornada de descanso obligatorio. No debe haber remuneración. El empleador debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día a los trabajadores que no se han obligado a prestar los servicios en todos los días de la semana o todos los días laborales de la semana. No falta el trabajo. Primera regla. Quien no falta tiene derecho que en su salario se le paguen 7 días. Así haya trabajado 5 o 6, si su jornada de lunes a viernes o es de lunes a sábado, si cumple esos días, que es toda la jornada de trabajo, se le tiene que pagar en su salario 7 días. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Continúa la norma. ¿Por qué? Si faltan los días de la semana, de lunes a viernes o de lunes a sábado, según la jornada, o si faltan, lo han hecho por justa causa. Y cuando el trabajador tiene una cita médica o se enferma, pero especialmente tiene una cita médica y pide permiso, ese permiso lo convierte en una ausencia justificada, o por culpa o por disposición del empleador, o por disposición del empleador. Entonces, cuando el trabajador me dice, necesito ausentarme 2 o 3 horas por un médico, o 3 o 4 de la mañana, y la empresa dice, vamos a entregar a la cita médica, esa ausencia por ese tiempo es justificada, normalmente es por disposición del empleador. ¿Ok? Y por consiguiente no hay que pagar el séptimo día o los 7 días de la semana completos. Y incluso la norma dice, se entiende por justa causa y da las explicaciones. ¿Qué es justa causa? El accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor o caso fortuito, y como ya lo expliqué, cuando la empresa lo autoriza, depende de que en el salario del trabajador no se le puede descontar. ¿Ok? Salvo, repito, que sea un caso demostrable que la cita de las 8 de la mañana era a 1 o 2 cuadras de la empresa y él se tomó toda la mañana injustificadamente. En ese caso, en vez de descontarse el salario, podemos dar la posibilidad de descontar del salario las horas que se ausentó sin justa causa. ¿Ok? Eso es lo que haríamos. Descontar las horas que se ausentó injustificadamente o más allá del tiempo razonable que tardaría en esa cita médica. ¿Ok? Recuerden la
líneas telefónicas para que se pongan en contacto con nosotros y podamos ampliar, de acuerdo a la necesidad o al conflicto que usted tenga, cualquier información que necesite resolver. Estos aspectos que aquí estamos dando es para que usted mire, analice, comprenda y entienda, ya sea para su vida personal o para ayudar a otra persona, a un familiar, a un amigo, a un vecino, porque nadie está exento de padecer un conflicto jurídico. Por eso nuestra organización tiene la oportunidad de adquirir la tarjeta preferencial con la cual ustedes tienen asesoría, consultoría y representación jurídica para que cualquier tipo de inquietud que se les presente pues puedan consultarla de manera gratuita. Otra inquietud que es bastante conocida por ustedes y que todos los días resolvemos es en cuanto a cuánto tiempo o qué tiempo tiene un empleador para pagar las prestaciones sociales de un empleado cuando ese empleado ha sido despedido o cuando el empleado ha renunciado a su empleo. Es decir, cuando se termina el vínculo laboral. Con nuestro abogado investigador vamos a ver la respuesta a esta muy buena pregunta porque es algo que nos concierne a todos y cada uno de los empleados. Vamos a ver entonces el video de apoyo y regresamos nuevamente con una mirada a la justicia. ¿Cuál es el tiempo máximo para que un empleador le pague la liquidación del contrato a un trabajador? ¿Y cómo es ese plazo en caso de existir? Muy bien. Concretamente, no hay ninguna norma que diga expresamente algo así como, abro comillas, la empresa tendrá tanto tiempo o tantos días o tantas horas para pagar la liquidación. En ninguna parte dice eso concretamente, pero uno puede deducir de la lectura del artículo 65 del Código Laboral que el pago debe ser inmediato. Miren, artículo 65 del Código Laboral, indemnización por falta de pago. Primero, si a la terminación del contrato, ¿cuándo se termina el contrato? Si a mí me echan hoy a las 5 de la tarde, pues mi contrato terminó hoy a las 5 de la tarde. Si fue ayer, pues terminó ayer. Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, o salvo las retenciones autorizadas, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retraso. Entonces mire que básicamente podemos deducir que el artículo 65 nos está diciendo terminado el contrato inmediatamente páguele la liquidación al trabajador. Por cada contrato entonces le imponemos dicha sanción del artículo 65 del Código Laboral. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Habrá un plazo razonable? Ya como vimos, la ley nos dice páguese inmediatamente y es clara la norma. Si terminado el contrato no le pagan, se cobra inmediatamente la indemnización por mora. ¿Ok? Pero eso dice la ley. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia Laboral en su interpretación, o mejor, aplicando las normas en los casos concretos, siendo la Sala Laboral de la Corte Suprema el máximo órgano judicial en ordinario en asuntos laborales? Dice la Corte Suprema que toda relación laboral está de por medio el principio de la buena fe. Se presume la buena fe de las partes. Entonces, a lo mejor, y también dice la jurisprudencia, se debe probar la mala fe, incluso en algunos casos. Pero en este caso, la mala fe, luego entraremos a tocar ese tema en más detalle. Pero, por regla general, se presume la buena fe en la relación laboral. Entonces, bajo ese principio de que toda relación está de por medio de la buena fe de las partes, ¿qué ha dicho la Corte Suprema? Mire, si hay una renuncia o un despido intempestivo, les doy un ejemplo, hoy es martes 21, son
las 5:25 de la tarde, 5:30. Resulta que hoy un compañero nuestro de trabajo, por ejemplo, cualquiera, Pepito Pérez, a las 6 de la tarde dice: señor empleador, renuncio ya, no vengo más. Eso es una renuncia intempestiva. ¿Será que ahora mismo, a las 6 de la tarde, a las 6:01, la empresa tiene que mover todo su aparato contable, todo el recurso humano, para tener a las 6:02 la liquidación, mejor el cheque listo y que el gerente esté para que lo firme? Pues es una situación imposible. Y posiblemente tampoco se puede hacer mañana en la mañana. Supongamos que hoy sea viernes y es puente. Puede que se presenten muchas cosas. O un despido intempestivo. Sucedió algo, hoy a las 2 de la tarde hicimos diligencia de descargos al trabajador y a las 5 de la tarde le decimos definitivamente: usted no nos convenció con los argumentos, se le despide, hasta hoy trabaja. Pero resulta que ese trabajador, por ejemplo, gana horas extras, hay que liquidarlas, gana comisiones. Entonces no podemos en 5 minutos hacer su liquidación. Eso requiere una preparación, una elaboración. Entonces, de tal manera que la Corte ha permitido jurisprudencialmente, no legalmente, porque en la ley en ninguna parte aparece, sino jurisprudencialmente, ha permitido, bajo el principio de la buena fe, que el empleador pague a más tardar en el siguiente corte de pago de nómina quincenal. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa renuncia o en ese retiro intempestivo, pago 21, a más tardar la empresa el 30, que es el siguiente pago normal de nómina quincenal, puede pagarle la liquidación completa de salario y prestaciones sociales de los del trabajador. A más tardar. Si la renuncia o el despido intempestivo fue el 4 de junio, a más tardar el 15 de junio, que es el siguiente corte de pago normal de nómina quincenal. ¿Está claro? Ahora, miren que estoy hablando de retiros o despidos intempestivos. Permite la Corte jurisprudencialmente hasta esa fecha máxima ese pago de esa liquidación para no aplicar la sanción que se habla en el artículo 65 del Código Laboral. Ahora, cuando los jueces de la República no perdonan esa demora, cuando aplican de una la indemnización por falta de pago, por demorarse en el pago de liquidación final de prestaciones sociales, y es cuando la empresa conoce con antelación, con muy buena antelación, con varios días, conoce la fecha definitiva de terminación del contrato de trabajo. Concretamente, resulta que Pepito Pérez tiene un contrato a término fijo que va hasta el 21 de agosto. Un ejemplo que les voy a dar. Entonces la empresa, como no se lo va a prorrogar juiciosamente 30 días antes, o sea, el 21 de junio, le pasa una carta diciéndole: tome su preaviso. Su contrato va hasta el 21 de agosto, no va a ser prorrogado. Entonces, miren que la empresa, 30 días antes, ya le está pasando la carta. Tiene 30 días la empresa, hasta cuando se llegue el día de la fecha final, tiene todo ese tiempo para ir elaborando la liquidación, para ir consiguiendo los recursos para pagar esa liquidación. O el trabajador, por ejemplo, a pesar de que no está obligado, pasa su carta de renuncia, pero la pasa con varios días de antelación. Yo insisto, que no está obligado, sino que el trabajador dice: señora empresa, me retiro, pero voy a trabajar entonces hasta el 30 de junio. Mire que le está diciendo la empresa 9 días antes: señora empresa, renuncio a partir del 30 de junio. Entonces la empresa tiene 9 días para ir preparando la liquidación e ir consiguiendo los recursos para que ese día que se llegó a ser la final, ese día tenga lista la liquidación y entreguen la plata o entreguen el cheque, o a más tardar al otro día. ¿Está claro? ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Luis Cortés puedes hacerlo. Llámanos al 295-5967 o escríbele al correo 256@yahoo.es.
Genesis Electronic, mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, televisores, cámaras, filmadoras, tablets, entre otros. Brindamos un excelente acompañamiento y servicio técnico, capacitación y asesoría. Contamos con personal especializado en marcas como Sony, Panasonic, Samsung, entre otras. Encuéntranos en el Mall Guadalajara, al lado del Centro Comercial El Diamante, Sector Estadio, calle 51, número 73, 100, local 233. Teléfono 448-5904. Genesis Electronic. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia, este espacio de reflexión jurídica que a todos los ciudadanos colombianos les sirve y también a los extranjeros, porque recuerden que el extranjero que se encuentra en nuestro país también tiene una connotación especial en el sentido de que las leyes de acá son las que lo cobijan y son las leyes que debe respetar. Por eso es importante que todos estos aspectos que vemos desde aquí, desde el programa Una Mirada a la Justicia, sean llevados a su vida práctica, sean llevados tanto para sus familias, amigos, familiares, y de esta manera podamos evitar en la medida de lo posible conflictos. Una Mirada a la Justicia es una organización que en alianza con abogados especializados en las diferentes áreas del derecho les brinda a todos ustedes asesoría, consultoría y representación jurídica, pero con una intervención especial en la educación. Educamos a las personas a través de los medios de comunicación para prevenir el conflicto, porque estamos seguros que el conflicto no paga, lo que paga es la prevención, la asesoría que usted puede tener con un abogado antes de firmar un contrato, antes de adquirir una propiedad, antes de cometer ese delito que está pensando llevar a cabo. Eso sí paga, prevenirlo, y por prevenir es que nos deben pagar a nosotros como abogados, para evitarle a usted tener que perder su patrimonio o tener que perder la libertad. Miren que un mal manejo en cualquier situación jurídica puede llevar unas consecuencias garrafales, como la pérdida de la libertad o de su mismo patrimonio o de sus bienes, o incluso la pérdida misma de aspectos familiares, pérdidas de patria potestad frente a los hijos y muchas otras consecuencias y sanciones que la ley prevé en situaciones que de pronto no tengamos nosotros previsto. Por eso este programa sirve como base, como desarrollo, para que ustedes mismos tengan la certeza de que en el caminar del día a día, en las diferentes actividades que realizan, pues puedan hacerlo lo mejor posible. Una Mirada a la Justicia como organización trabaja bajo la modalidad de trabajo en red y bajo la tarjeta preferencial marketing jurídico. ¿Qué es marketing jurídico? Es la manera como nosotros promocionamos también nuestros servicios, y de esta manera ustedes pueden adquirir una tarjeta que les sirve como un seguro, como un sustento para cuando tengan alguna inquietud, para cuando tengan un problema, porque no estamos exentos de ello, y puedan contar con el equipo de abogados y profesionales en las diferentes áreas que los pueden acompañar y resolver, además diagnosticar totalmente gratis estos problemas o dificultades. También la tarjeta preferencial tiene una ventaja especial, y es que ustedes van a obtener el 50% de descuento en cualquier proceso, trámite o procedimiento que se les vaya a realizar ante un juzgado o ante la entidad competente. Por eso la invitación para que ustedes adquieran la tarjeta. Es muy fácil hacerlo a través de nuestras oficinas, las cuales la principal está ubicada en la carrera 71, número 4626, en el sector Estadio, y tenemos las oficinas en alianza con los abogados de las diferentes áreas, y como ustedes siempre lo saben, pues una de ellas es la que tiene el doctor Raúl Cataño en el sector del centro, en el edificio Bolsa de Medellín, oficina 410. Acercándose a estas diferentes oficinas, ustedes pueden adquirir la tarjeta preferencial o llamando a los números que repetidamente damos y que aparecerán en pantalla, 503-0812 y 503-6277. Allí adquieren su tarjeta preferencial, llenan el formulario de inscripción, se les entrega el contrato de la membresía,
los derechos, los deberes, cómo funciona la membresía como tal, números telefónicos para que de urgencia nos puedan contactar, y de esta manera desarrollamos de la mejor forma una muy buena relación y vínculo entre el usuario y el abogado que se le habilita para llevar su proceso. Estamos hoy hablando aspectos de derecho laboral y quiero enfatizar un poco en que es importante que conozcan todos estos aspectos, porque en el derecho las cosas prescriben. En el derecho, si usted deja pasar el tiempo y tiene un derecho que le deben reconocer, pero no lo hace en determinado momento, usted está expuesto a que ese derecho que tenga se pierda, porque nada hay de manera infinita ni ilimitada en el derecho. Todo tiene que tener unos límites para garantizar la seguridad jurídica. Por eso, a través de este programa vamos a ver una inquietud muy interesante que existe frente a qué tiempo tienen o tenemos nosotros como ciudadanos para demandar ante la jurisdicción. Vamos a ver el video de apoyo con nuestro colega Alexander Coral, quien nos va a dilucidar y nos va a comentar qué tiempo tenemos para demandar en aspectos relacionados en el ámbito laboral, porque si a usted lo despiden hoy y deja pasar 3, 4, 5, 6 años, pasado el tiempo usted no puede ir a consultar a un abogado para que le demande el despido que tuvo en el 2015, porque los tiempos son preclusivos, son perentorios. Vamos a verlo en este video, que es bien interesante que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el tiempo máximo para que un empleador le pague la liquidación del contrato a un trabajador? ¿Qué cobija ese plazo en caso de existir? Muy bien. Concretamente, no hay ninguna norma que diga expresamente algo así como, abro comillas, la empresa tendrá tanto tiempo o tantos días o tantas horas para pagar la liquidación. En ninguna parte dice eso concretamente, pero uno puede deducir de la lectura del artículo 65 del Código Laboral que el pago debe ser inmediato. Miren, artículo 65 del Código Laboral. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer una demanda laboral a una empresa que me despidió sin justa causa y no me liquidaron la indemnización? Muy bien. Vuelvo y repito. ¿Cuánto tiempo se tiene para demandar el cobro de una indemnización por un aparente despido sin justa causa? Lo primero que vamos a establecer antes de hablar del término es qué se considera un despido sin justa causa. Resulta que el artículo 62 del Código Laboral establece unas causales que no son las únicas, debo hacer de buena prioridad. Ahí habla de unas causales generales: violencia del trabajador, indisciplina del trabajador, ineficiente en su labor, de pronto actuaciones inmorales o inválidas, etcétera, etcétera. Pero pueden existir otras causales, por ejemplo, unas que se han consagrado expresamente en el contrato de trabajo como obligaciones, otras que pueden estar establecidas en los reglamentos internos de trabajo. Y el mismo artículo 62 del Código Laboral nos remite al artículo 58 y siguientes del Código Laboral, donde se establecen unas prohibiciones y unas obligaciones especiales para los trabajadores. Cualquier violación, tanto de las prohibiciones del trabajador, tanto las obligaciones que tiene el trabajador, las causales establecidas como despido justo con el artículo 62, el incumplimiento del acuerdo que se haya pactado en el contrato de trabajo como obligaciones de trabajadores especiales, y incumplimiento de causales así establecidas en el reglamento interno de trabajo, cualquiera de esas violaciones o cometer alguna de esas descritas allí es justa causa para que el empleador dé por terminado su contrato de trabajo. Pero aquí viene lo más importante. Para
que el contrato sea considerado justo, primero, la empresa siempre tiene que hacer una diligencia de descargos. Y segundo, en la carta de despido debe estar expresamente detallado, o por lo menos en términos genéricos, pero lo más específico posible, si es el caso, no tan genérico, debe establecerse cuál fue el motivo en sí que la empresa está determinando para dar por terminado el contrato de trabajo. No basta con que la carta diga, señor fulanito de tal, se le informa que su contrato de trabajo se da por terminado a partir de la fecha porque usted violó el código laboral. Sí, pero ¿en qué parte del código laboral? O se le despide porque usted incumplió con su contrato de trabajo. Punto. Sí, pero ¿qué? ¿Qué parte del contrato de trabajo yo he violado? El horario, mis tareas, el respeto, en fin, debe ser un poco más detallado esa carta de despido. Al punto que la parte final del artículo 62 del Código Laboral, y se repite en el artículo 66 del Código Laboral, dice que la carta o de despido, o si el trabajador es el que presenta la carta por culpa del empleador, en ese instrumento, en ese documento, debe decirse cuál es la causal que se está evocando, porque más adelante, o dice la norma, más adelante no se podrá dar otros argumentos o pretender argumentar aquellos motivos que se tuvieron. Eso significa que tiene que plasmarse en la carta de despido cuál fue el motivo. Si la empresa omite, ojo con esto, omite detallar cuál es la verdadera causa del despido, por ejemplo, simplemente se dice su contrato termina hoy y punto, o simplemente dice su contrato termina hoy porque usted violó el contrato de trabajo y nada más, o simplemente dice porque usted violó el código laboral y nada más, pues ahí no está motivada esa carta, no está descrita por la causal y por consiguiente se va a considerar una terminación sin justa causa por parte de la empresa, porque no lo dice. ¿Está claro? Ahora, teniendo claro que el despido sin justa causa es aquella que no se ajusta a una causal descrita en el artículo 62 del Código Laboral, no está descrita entre las prohibiciones del trabajador o las obligaciones que tiene el trabajador, tampoco está descrita en el contrato de trabajo con una obligación especial o una prohibición especial, porque tampoco está en el reglamento interno de trabajo. Si ninguna de esas causales se ajusta al caso, o tampoco se dice alguna de estas, se va a considerar como un despido sin justa causa. Ahora, ¿en qué momento nace, vamos a hacer la pregunta, en qué momento nace el derecho a la presunta indemnización, porque estamos hablando de la presunta indemnización, y en qué momento se empieza entonces a contar el término que tiene el trabajador para demandar y pretender cobrar la indemnización que le permite tener derecho por ese presunto despido sin justa causa. Resulta que esa presunta indemnización por despido sin justa causa nace en el momento en que le termina al trabajador su contrato sin una verdadera justa causa o sin haberse explicado cuál fue esa justa causa. O sea, si su contrato dice hasta hoy trabaja y nada más, a partir de hoy, o no, a partir de mañana para no enredarnos, a partir de mañana que me tienen que pagar mi liquidación a más tardar, porque hablamos de un pago inmediato, me tienen que reconocer esa indemnización. Pero como esa indemnización, los empleadores por regla general no la pagan voluntariamente, toca recurrir a la vía judicial. Y en ese caso, la ley, el Código de Procedimiento Laboral, nos habla que los términos para buscar a través de la sentencia judicial una reclamación laboral, el término es de 3 años. ¿Cuándo me voy a contar? Vuelvo a repetir, desde el momento en que me terminaron el contrato sin justa causa. A partir de ese momento, tengo 3 años para presentar la respectiva demanda y en esa demanda decir al juez, muy sencillo, señor juez, me despidieron sin justa causa, porque en la carta no dice cuál es la razón, o simplemente es muy genérica y no se sabe qué es realmente la causa. Yo simplemente muestro esa carta y le toca a la empresa tratar de defenderse, pero como dice el artículo 62 en su parte final, en su artículo 66, el
la única prueba que tiene la empresa para demostrar la causa con la que despidió o la verdadera causa con la cual despidió al trabajador, la única prueba que tiene la empresa es la carta de despido. Ninguna otra va a aceptar un juez de la República. Puede ser, y esto es tan delicado, y quiero hacer esto mucho hincapié, sobre todo en los que son de nómina que me están escuchando. Puede ser que Pepito Pérez, toda la empresa lo vio robando. Todos lo vieron cuando se estaba llevando la caja menor de la empresa. No hay duda que Pepito Pérez es un bandido. ¿Está bien? Pero resulta que en la carta de despido simplemente dice: su contrato va hasta hoy. Lo despedimos porque usted violó el código laboral. ¡Punto! Y no dice nada más. No está diciendo cuál es realmente la causa, porque es muy genérica. El día de mañana ese trabajador puede demandar y puede reclamar la indemnización por despido injusto. ¿Por qué? Porque la carta no dice cuál es la razón. Así la empresa lleve como prueba al proceso judicial los 40 trabajadores restantes en calidad de testigos, el juez no los puede admitir. Porque, vuelvo y repito, la parte final del artículo 62 y el artículo 66 del Código Laboral es muy específico a ordenar que debe decirse en la carta cuál es el motivo, porque luego no se puede pretender demostrar cuáles fueron las verdaderas causas. ¿Ok? Recuerden que este programa y todos los programas que hemos venido desarrollando en el transcurso del tiempo los pueden encontrar ustedes a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, en YouTube. Tenemos una página especial, ustedes dan www.youtube.com y ahí buscan Una Mirada a la Justicia. Aparecerán todos los programas que venimos desarrollando ya casi hace más de 3 años. También voy a invitarlos porque todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de los 790 tenemos el programa radial, donde enfatizamos bastante también todos estos aspectos jurídicos. Y el sábado de 11 a 12 del día estamos en la emisora Ondas de la Montaña 1350 AM para los pueblos que nos quieran también escuchar, los ciudadanos de diferentes pueblos de Antioquia. Las direcciones y números telefónicos que aparecen en pantalla siempre van a estar a disposición de todos ustedes para que puedan tener un punto de referencia y puedan contactarse con nuestros abogados. Vamos a ver la última inquietud de uno de nuestros televidentes sobre lo que tiene que ver con la indemnización en un contrato laboral a término definido. Vamos a ponerle mucho cuidado y regresamos nuevamente aquí a Una Mirada a la Justicia. El trabajador ingresó en el año 2009 a un contrato a término fijo. En el año 2010 pasa a un contrato a término indefinido por decisión de la empresa. Se ha despedido en estos momentos sin justa causa. La pregunta es: ¿la indemnización se liquida según término fijo o indefinido? En la carta de despido debe mencionarse la fecha de inicio. Muy bien. Vamos con esta pregunta. El trabajador inicia labores en el 2009, ojo, 2009, con un contrato a término fijo, lo que sea, pero es contrato a término fijo. O sea, en 2010, la empresa decide modificar, no cambiar el contrato, porque el contrato sigue siendo el mismo, simplemente modifica la condición del término. Y la empresa decide modificar el término a indefinido. Hasta ahí, esta primera parte. Lo primero que vamos a resaltar es que es válido que un contrato pueda modificarse su término de fijo a indefinido o viceversa. Solamente se requiere una condición, que es que el trabajador expresamente acepte dicho cambio. Y cuando acepte expresamente, significa que por escrito
debió haber autorizado a su empleador para que se modificara de mutuo acuerdo el término del contrato. De lo contrario, si la empresa de manera unilateral modificó el término del contrato y el trabajador en ningún momento aceptó, en ningún momento firmó un documento aceptando dicho cambio, se entiende que esa modificación es nula, no tiene efectos y por consiguiente el contrato se sigue interpretando bajo el término de periodicidad con que nació, porque esa modificación nunca se dio, nunca nació la norma jurídica como tal y no es un acto legal o válido con tal forma. Entonces, vámonos a los dos escenarios. La empresa modifica sin consentimiento del trabajador. Y el segundo escenario, la empresa modifica el término con la aceptación del trabajador. Entonces, en la primera situación, el contrato nace en el 2009 a término fijo de un año. Pero en el año 2010 se lo modifica sin su consentimiento. Y hoy, en mayo del 2011, lo van a despedir sin justa causa, lo van a echar. ¿Cómo debe liquidarse ese contrato? Como si fuese fijo o indefinido. Y la respuesta es clara. Por esa modificación del término, nunca la aceptó el trabajador, nunca expresamente, o sea, por escrito, aceptó ese cambio, se considera que esa modificación no existe y por consiguiente el contrato, el término del contrato se sigue considerando el inicial, o sea, el del 2009, que era contrato a término fijo. Y por ende, si hoy, en mayo del 2011, se le va a despedir, pues debe pagarse la indemnización que establece el artículo 64 del Código Laboral para los contratos a término fijo, que es el término que faltara para completar ese periodo, es el valor de la indemnización. Ahora vamos para el segundo caso, y es, efectivamente, el contrato nació a término fijo en el 2009, en el 2010, por mutuo acuerdo, y expresamente así ratificada, se modificó el término del contrato, de fijo a indefinido. Hoy, un tiempo después, la empresa dice, hasta aquí llega con nosotros, y le queremos terminar unilateralmente el contrato de trabajo. Como es un despido sin justa causa, obviamente que causa el derecho del trabajador de reclamar, de demandar una indemnización por despido injusto. Pero en este caso, la indemnización la vamos a realizar sobre la modalidad de contrato a término indefinido, que también está establecida en el artículo 64 del Código Laboral. Toda vez que esa modificación es válida. ¿Por qué es válida la modificación del término del contrato? Porque el trabajador probablemente aceptó ese cambio. ¿Está claro? Y han pasado varios meses desde esa situación. Bueno. Ahora, antes de finalizar, nos pregunta la parte final. En la carta de despido debe mencionarse la fecha de inicio del contrato, bien dice contrato inicial o desde que se modifica el contrato. La respuesta es no. En la carta de despido no hay que decir en qué fecha ingresó el trabajador. En las cartas de despido lo que se tiene que hacer es la fecha en que el contrato termina y la causal que está invocando. Si es por justa causa, en la carta debe decirlo. Si es por justa causa, pues no es ni siquiera necesario que lo diga. Simplemente usted trabaja hasta mañana y hasta luego, sin ningún tipo de explicación, porque al fin y al cabo, como es sin justa causa, el trabajador tendrá el derecho a reclamar la respectiva indemnización. Pero yo repito, en las cartas de despido no se necesita colocar la fecha de inicio, se coloca la fecha de terminación y preferiblemente la causa por la cual se da por terminado, si es que es con justa causa. ¿Ok? A todos ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por estar en sintonía de este programa Una Mirada de la Justicia y del canal CNC, que todos los días les viene brindando mucha más programación y educación en términos jurídicos específicamente. Los esperamos dentro de 8 días y la invitación especial que este programa lo pueden ver en repetición a través del canal de YouTube. Que tengan un feliz fin de semana y hasta pronto. Cuenta con un sistema de